that you hear me now. ¿Qué es la investigación? La investigación se puede definir como aquel proceso sistemático y riguroso de la búsqueda, obtención, análisis, interpretación y presentación de la información para resolver lo que son preguntas o generar un conocimiento nuevo. Es una actividad intelectual que se lleva a cabo utilizando métodos científicos y sistemáticos con el objetivo de descubrir, validar o ampliar el conocimiento existente en un campo específico. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica se caracteriza por su rigurosidad y objetividad. Se basa en principios fundamentales como la observación sistemática, la formulación de preguntas, el análisis estadístico, la interpretación de los resultados y la comunicación de aquellos hallazgos de manera transparente. Algunas características distintivas de la investigación científica es la objetividad, la generalización y la comunicación. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un proceso sistemático, metódico de adquisición y organización del conocimiento en el mundo natural y las leyes que lo rigen. Se basa en la observación, la experimentación y aprender y explicar los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Las características principales de la ciencia son la objetividad, la verificabilidad, la racionalidad, la sistematicidad. Las principales ramas de la ciencia incluyen las ciencias naturales, que son las leyes que rigen, como la física, la química y la astronomía. Las ciencias sociales se centran en el estudio y comportamiento del humano, la sociedad y las instituciones sociales, como la psicología y la sociología. Las ciencias formales se dedican al estudio de los sistemas formales abstractos, como las matemáticas y la lógica. El origen de la ciencia se remonta a la antigua Grecia, como Tales de Mileto y Pitágoras comenzaron a explicar fenómenos del mundo. Desde entonces la ciencia ha evolucionado en diversas disciplinas, siendo una herramienta fundamental que es la cultura científica. La cultura científica se refiere al conjunto de conocimientos, valores y actitudes y habilidades relacionadas con la ciencia y su metodología que una persona o ciencia adquiere a lo largo de la educación. Implica comprender fundamentos y principios científicos, así como la capacidad de evaluar y utilizar críticamente la información científica en la toma de decisiones. El Círculo de Viena. El Círculo de Viena fue un grupo de filósofos, científicos y matemáticos que fue un enfoque positivista basado en el empirismo científico preciso. Consideraban que solo las proposiciones verificables tenían significado y rechazaban aquellas que no podían someterse a pruebas empíricas. El Círculo de Viena tuvo gran influencia en la filosofía, en la ciencia y en el desarrollo epistemológico. La investigación científica contribuye al avance del conocimiento mediante generación de nuevas teorías, la validación o refutación de las hipótesis, existe el descubrimiento de nuevas evidencias. Además, se promueve el desarrollo de tecnologías y aplicaciones prácticas que benefician a la sociedad. A través de la investigación científica se construye y se expande el conocimiento científico, permitiendo una mejor comprensión de nuestro mundo y la resolución de problemas en diversas áreas. En la unidad 2 tenemos ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de creencias, valores, teorías y supuestos que guían la forma en que se realiza la investigación y se comprende un mundo en una determinada disciplina o campo de estudio. Es una perspectiva particular sobre cómo investigar que se considera válido el conocimiento que se integra a la realidad. A continuación destacamos importantes paradigmas. Paradigma positivista. El paradigma positivista se basa en la premisa de que el conocimiento científico se debe derivar únicamente de la observación empírica y la experimentación objetiva. Paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo se centra en la comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales, en la idea de que la realidad social es subjetiva y construida socialmente. En este enfoque se busca comprender el significado de que los individuos y los grupos atribuyen sus experiencias y acciones. Paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico basa en la teoría crítica y el análisis de las relaciones de las estructuras sociales. Este enfoque cuestiona las desigualdades, las injusticias sociales y busca transformar y emancipar a los grupos. Otros paradigmas tenemos al paradigma dialéctico. El paradigma dialéctico se basa en la dialéctica, que es un proceso de cambio y transformación basado en la confrontación de diferentes fuerzas opuestas. Se busca comprender las tensiones y los cambios estructurales sociales y las relaciones de poder. Paradigma fenomenológico.
El paradigma fenomenológico se centra en la experiencia y en la conciencia subjetiva de los individuos. Se basa en la idea de que la realidad se construye a través de la interpretación personal y la comprensión de los fenómenos. Se busca comprender cómo los individuos atribuyen significado a experiencia, cómo interactúa el mundo que los rodea. Paradigma hermenéutico. El paradigma hermenéutico se enfoca en la interpretación y la comprensión de los textos o discursos. Se basa en la idea de los significados que están incrustados en el lenguaje y la comunicación. Se busca comprender los contextos culturales, históricos y sociales que dan lugar a la interpretación y la comprensión de aquellos textos. Paradigma sistémico. El paradigma sistémico se basa en la idea de que los fenómenos de los sistemas sociales complejos están interconectados. Se busca comprender las interacciones sociales, enfoca en la estructura y funcionamiento de los sistemas, así como en los procesos de retroalimentación y autorregulación. ¿Qué son los métodos de investigación científica? Los métodos de investigación científica son estrategias y procedimientos que utilizan los investigadores para obtener conocimiento válido y confiable sobre un tema en particular. Cada método tiene sus propias características y exige objetivos y la naturaleza del fenómeno estudiado. A continuación se explica brevemente algunos de los métodos más comunes. El método analítico implica descomponer un fenómeno o problema en partes más pequeñas para comprender su estructura y funcionamiento. Paradigma experimental. En este método se establece un diseño experimental y los datos se analizan estadísticamente en una relación significativa de las variables estudiadas. El método de análisis y de síntesis. Se utiliza para comprender fenómenos complejos. El análisis descompone fenómenos de sus componentes para examinarlos individualmente. En síntesis se integran los resultados del análisis para obtener una comprensión global del fenómeno. Método de inducción. El método de inducción se basa en la evidencia específica y la observación de patrones para llegar a una conclusión general o una ley. Método histórico. El método histórico se usa para estudiar y comprender los fenómenos pasados a través del análisis y la interpretación de fuentes primarias y secundarias. Implica investigar eventos, procesos a lo largo del tiempo, utilizando documentos, registros, fuentes históricas. Y el método etnográfico se utiliza para la investigación social y cultural y consiste en la observación del participante en un entorno de estudio. El objeto es comprender las perspectivas y prácticas de un grupo o comunidad específica desde su propia experiencia y contexto cultural.